Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor Ramiro Orozco Luna. Por la gracia de Dios, pastor en la iglesia de Tepic, Nayarit, y también por gracia de Dios, presbítero para el área centro de México. Agradezco a Dios por la oportunidad de poder compartir una palabra de parte de Dios para la membresía de nuestra iglesia y para las personas que simpatizan con nuestra iglesia y para nuestros pastores y nuestros líderes. Agradezco a Dios por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes por medio de este tiempo. Queremos compartir esta palabra, esperamos que sea de gran bendición para su vida. Quiero invitarle a que lea conmigo una porción de la Escritura. Esta porción se encuentra en el Salmo 34. Quiero leerle del versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Quisiera orar, quisiera que me acompañara usted también a orar por este tiempo, pidiéndole a nuestro Dios que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, porque nos permites estar, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, nos disponemos a escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, y te pedimos que esta palabra, Señor, pueda traer bendición a la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de las familias, Señor. De una manera especial, Señor, que esta palabra venga a fortalecer la vida de tu iglesia en nuestro país, Señor, y a donde alcance a llegar esta palabra. Gracias, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle en esta tarde de una situación que es generada por todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, en estos tiempos. El hecho de que usted y yo estemos atravesando por este tipo de situaciones hace que muchas cosas se salgan de control. Usted tal vez esté de acuerdo conmigo que se ha descontrolado, nuestra economía, nuestra convivencia. En muchos casos se ha descontrolado nuestra salud física. Se ha salido de control la forma en que estábamos acostumbrados a movernos dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad. Hemos tenido que adaptarnos, o hemos tenido que someternos a algo que tal vez nos está costando mucho. Esto es solamente en el ámbito externo, pero quiero decirle que también en lo interno, en nuestro interior, en nuestro ser interior, también hay cosas que están sucediendo, hay cosas que se están saliendo de control. Quiero hablarle en esta tarde acerca de las emociones. Nosotros tenemos que procurar siempre nuestra salud emocional, no solamente la nuestra, sino también de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y de las personas que nos rodean. Si nos preguntamos qué estará pasando hoy por la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de nuestros ancianitos, cuántas emociones están ahí reprimidas, cuántas cosas, cuántos temores hay que a ellos los están agobiando, los están llevando a una condición crítica, no solamente en sus emociones, sino también en lo físico. El problema con nuestras emociones es que ponen en riesgo nuestra salud y ponen en riesgo nuestras relaciones interpersonales. De manera muy particular, yo quiero hablarle en esta tarde acerca de esa emoción que está dentro de nosotros, que es el temor. El temor juega algún papel importante, no podemos decir que es malo completamente, porque es algo que Dios ha colocado dentro de nosotros. Si nos remontamos al origen de esta emoción que hay en nosotros, Dios la diseñó para que estuviera dentro de nuestro ser, en el diseño divino de Dios, del hombre. Dios puso esta emoción llamada temor. La puso con algunos propósitos, yo quiero pensar que son buenos. El temor que Dios pone en nosotros de alguna manera nos lleva en muchas ocasiones a sentirnos débiles, a sentirnos frágiles,
ante algunas circunstancias, ante algunas situaciones. Hace también que usted y yo en muchas ocasiones nos sintamos incapaces de afrontar algunas situaciones con nuestras propias fuerzas y nos lleva a tener que depender de otras personas, nos lleva a tener que depender, de a lo mejor a veces de gente más pequeña que nosotros, pero el hecho que haya temor en nosotros no es del todo malo, es una emoción que Dios puso en nosotros. También a veces nos provoca cierta incertidumbre cuando tenemos que cruzar por situaciones que no hemos pasado antes. Muchas personas le tenemos miedo a enfrentar situaciones donde no estamos seguros cuáles van a ser los resultados. También el temor nos hace andar con cuidado cuando sabemos que tenemos que enfrentar situaciones que ya vivimos y que nos han dejado resultados dolorosos. El temor nos hace actuar con precaución, con cautela, porque no queremos caer en situaciones que han sido desagradables para nosotros. Entonces podemos decir a manera general que el temor en sí no es tan malo como a veces se hace ver. Hay otra clase de temor que también puso Dios en nosotros y es un temor reverencial, es un temor hacia su persona de Él. Es un temor que nos hace honrarlo, un temor que nos hace temerlo, es un temor que nos hace recordar que Él es Dios y que nosotros somos humanos, que Él es perfecto y que nosotros somos imperfectos, que Él está arriba en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra y que tal vez por mucho que nos esforcemos, pues vamos a estar siempre lejos de alcanzar esa medida, ese nivel de santidad que Él tiene. Cuando el ser humano puede alcanzar y llegar a un nivel y decir que Él es santo, la Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo. Eso habla de la grandeza de nuestro Dios, eso habla de que siempre habrá un espacio en el cual usted y yo podamos crecer, tratando de llegar a la medida de nuestro Dios. Sin embargo, también, aparte de ese temor, hay otro temor, hay otro miedo que viene cuando el ser humano quebranta la ley de Dios, cuando el hombre transgrede la ley de Dios. Hay un temor inherente a ese acto. Yo lo llevo al libro de Génesis, el libro de los comienzos, donde se nos narra el inicio de todas las cosas, el inicio de la vida, el inicio del pecado. Y precisamente en ese libro, en el capítulo 3, versículo 10, registra al primer hombre, al primer ser humano que sintió temor. Él fue Adán y la Biblia registra que precisamente después de que Adán y Eva le fallaron a Dios, desobedecieron el mandato que Dios les había dado, desobedecieron la ordenanza que Dios les había dado, ellos sintieron miedo. Cuando Dios viene nuevamente a Adán y lo llama en el huerto, él anda en medio del huerto, y dice que Adán y su esposa se escondieron de Dios. Y cuando Dios lo confronta, le dice: Adán, ¿y por qué te escondiste? Adán le responde: es que tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo, porque me di cuenta, de su triste realidad. Así que podemos decir que hay otra clase de temor que viene al ser humano cuando el ser humano se aleja de la presencia de Dios, cuando se rompe esa intimidad con Dios. Entonces vienen los temores, entonces esos miedos visitan al ser humano porque el ser humano no está seguro en qué condición está su vida, en qué condición está su relación con Dios. Bueno, de estas primeras palabras que yo le digo, nosotros podemos deducir cuál es la raíz de muchos de nuestros temores. Algunos están ahí porque tienen que estar, algunos están ahí porque Dios quiere que estén, pero algunos están ahí y no deberían de estar. Algunos temores, algunos miedos, nosotros deberíamos expulsarlos de nuestras vidas, deberíamos luchar contra esos temores. Hay un temor entonces que no agrada a Dios, porque ese temor destruye al hombre, ese temor inmoviliza al hombre, ese temor vuelve al hombre incapaz de resolver las situaciones más mínimas que el hombre debe resolver en esta vida. Y bueno, yo meditaba en esta clase de temor, y es un temor que nos mueve de la paz en la cual usted y yo tenemos que vivir, y nos mueve a un estado de completa inestabilidad emocional, espiritual y física. Quisiera explicarle cómo es ese descenso
en el asunto del temor. Un hombre puede estar en completa paz, pero de repente, por diferentes circunstancias de esta vida, el ser humano abandona ese estado de paz y empieza a entrar en un estado de preocupación, en un estado de afán, en un estado de querer prever, de querer evitar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. A veces son pensamientos ilógicos, pensamientos no razonables, pero en fin, están ahí y el ser humano empieza a moverse, empieza a abandonar ese estado de paz en el cual Dios nos permite estar a los que le conocemos, y nos empezamos a mover descendientemente hacia un estado de preocupación. Pero el asunto no queda ahí, porque de ese estado de preocupación muchas personas se mueven a un estado de ansiedad. El estado de ansiedad es un estado un poquito más preocupante, porque la ansiedad te lleva a estar inquieto, a estar afligido por muchas cosas, te lleva a estar en una situación que no es agradable. Una persona con ansiedad empieza a ser inestable, empieza a tener periodos de confusión, de desorientación. Es el siguiente paso que podemos describir. Después de abandonar la paz y pasar por la preocupación, caemos en un estado de ansiedad. Pero después viene de la ansiedad, podemos dar otro paso hacia la angustia. La angustia es cuando nosotros ya no tenemos control de muchas cosas. Cuando las situaciones están rebasando nuestras fuerzas, están rebasando nuestro entendimiento, y es cuando caemos en una situación muy desagradable, en una situación angustiosa, en una situación que no es agradable para el hombre y que no es agradable para Dios. Pero bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas que están pasando de la angustia, de ser demasiado precavidos, de ser demasiado preocupones, de ser demasiado angustiados. Ellos pasan a una situación de temor, de pánico, de miedo que los paraliza, que los imposibilita de hacer muchas cosas. Esta es la clase de temor de la cual nosotros tenemos que aprender a lidiar con él. Usted y yo tenemos que aprender a echarlo fuera de nuestras vidas. Si es el temor reverente del que Dios quiere que sí esté en nosotros, bueno, de ese no tenemos que preocuparnos. Pero si es ese temor que nos imposibilita para hacer las cosas que tenemos que hacer, si es ese temor o ese miedo que nos hace alejarnos de Dios, entonces usted y yo tenemos que saber cómo reaccionar, cómo actuar para echar fuera todos esos temores. Esta clase de temor es malo porque nos afecta en todas las áreas del ser humano, en todas las áreas de nuestro ser. Este miedo viene a afectarnos. Espiritualmente nos afecta porque caemos en un círculo vicioso, yo lo llamo así, un círculo donde el apartarme de Dios, el fallarle a Dios, me lleva a sentir un temor, pero cuando siento temor, o cuando siento ese miedo por haberle fallado a Dios, ese miedo me lleva de regreso a apartarme más de Dios, y esa lejanía de Dios me lleva a sentir más temor, y bueno, pareciera que hay un círculo que no tiene para cuándo terminar. Ese temor nos afecta también emocionalmente, porque el temor es una de las emociones dominantes en el ser humano. ¿Qué entendemos por dominante? Es que esta emoción es capaz de afectar el resto de las emociones. Cuando una persona está atemorizada, pierde el sentido del gusto, pierde el sentido de la felicidad, pierde esa emoción por la vida, pierde muchas emociones que son parte inherente de nuestra humanidad. Afecta nuestras relaciones humanas, afecta la relación con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. En fin, una persona llena de este temor, llena de este miedo, bueno, toda su vida es afectada, sus emociones. Vimos que es afectado su espíritu, es afectada sus emociones, pero tristemente también es afectada su físico, su carne, su cuerpo también. ¿Por qué? Porque el miedo genera un estado físico inestable que hace que el hombre sea incapaz
de responder, de reaccionar a una situación de peligro. Un hombre lleno de pánico, lleno de temor, puede quedarse paralizado cuando algo está amenazando su casa, amenazando su familia, amenazando lo que esa persona más ama. El miedo entonces paraliza físicamente, lo hace caer al hombre en un estado inestable físicamente. Afecta notablemente también nuestro sistema inmunológico. Está comprobado que cuando una persona está angustiado, está atemorizado, su sistema de defensas no está funcionando como debe funcionar y esa persona queda expuesta a un ataque de cualquier microorganismo, sea bacteria, sea virus. El miedo, el temor, el pánico nos hace más vulnerables a todo lo que se está viviendo en este mundo, en este tiempo. El miedo, cuando se genera un estado de pánico en la vida de un ser humano, puede simular cualquier condición de enfermedad grave. ¿Qué entendemos por esto? Que una persona cuando está en un estado de pánico puede sentir insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, en fin, puede haber una sintomatología que aparente que está en un estado grave de salud, pero todo está en esa emoción, en ese miedo que ha sobrellevado, que se ha salido de control. Entonces usted y yo tenemos que aprender a controlar, tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a expulsar este miedo que no proviene de Dios. Es un miedo que nos ha sido infundado, es un miedo que ha sido, traído a nuestro corazón por medio de circunstancias, por medio de situaciones ajenas a nuestra voluntad. No es culpa nuestra sentir miedo, pero sí es culpa nuestra o sí es responsabilidad de nosotros el abrazar ese miedo, el seguir sintiendo ese miedo, cuando Dios nos da herramientas, cuando Dios nos da armas para que podamos pelear y vencer esos temores. ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿Cuál es esa solución para vencer el temor, para vencer el miedo? Bueno, si la lejanía de Dios nos produce temor, entonces la cercanía de nuevo a Dios nos debe de generar seguridad, nos debe hacer que ese temor, ese miedo se aleje de nuestras vidas. Y esa lejanía de parte de Dios es fácil vencerla porque Dios está cercano a nosotros. ¿Por qué habría yo de sentirme lejos de Dios si Dios está cerca de mí? Aun cuando yo no lleno los requisitos para que Él esté conmigo, Él está conmigo. Su presencia llena la tierra y yo vivo en esta tierra donde Él llena con su presencia. Así que Él está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió no dejarnos. Aun cuando usted y yo no le busquemos, cuando yo me remonto a ese hecho en el libro de Génesis, donde Adán, lejos de buscar a Dios, él estaba huyendo, él estaba marcando una distancia, él no quería darle la cara a Dios. Fue Dios quien lo buscó. En esta condición hay muchas personas, se han alejado de Dios y tal vez en ellos no hay todavía la intención de acercarse a Dios, pero quiero decirte, Dios tiene tiempo buscándote, Dios tiene tiempo queriendo acercarse a ti. A lo mejor el más interesado en ayudarte con esos temores que tú tienes es Dios mismo. Así que la solución para hacer que se vaya el temor, hacer que se vayan nuestros miedos, es reconocer que su presencia está cerca de nosotros. Él no está lejos de nosotros. También sería bueno hacer un intento por acercarnos nosotros a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en el asunto de nuestra cercanía con Dios, no es suficiente que Dios esté cerca. Cualquier persona puede decir, es que Dios está conmigo, pero yo le preguntaría, ¿y tú qué tan cerca estás de Dios? Aparentemente es lo mismo, si Dios está cerca, pues estamos cerca del uno del otro, pero cuando el ser humano no busca a Dios intencionalmente, aun cuando Dios esté cerca, el hombre va a sentir miedo, el hombre va a sentir temor. Así que como un primer paso es hacer conciencia que Dios está cerca, pero como un segundo paso
Es buscar a Dios intencionalmente, es dar la vuelta, dejar el camino que hemos llevado y dar la media vuelta y empezar a buscar a Dios intencionalmente. No es suficiente el que Dios me esté buscando a mí. La otra parte importante para hacer que se vaya el temor es que yo entre en una búsqueda intencional de la presencia de Dios. Yo tengo que buscar su voluntad, yo tengo que buscar agradarlo, yo tengo que buscar quitar esa barrera que me separa de Él. Es algo bien hermoso, porque el Señor dice, mi brazo no se ha cortado para bendecir, mi oído no se ha acortado, no se ha ensordecido para yo no escucharlos. Dice, pero hay una barrera que ustedes han puesto. Dice, el pecado que hay en ustedes ha hecho una separación para que yo no los escuche, ha hecho una separación para que yo no extienda mi mano y los ayude. Así que si nosotros quitamos esa barrera, vamos a quedar prácticamente cerca, vamos a quedar inmersos en la presencia de Dios. Y tenga por seguro que eso va a hacer que se vayan nuestros temores. El temor también, otra de las soluciones para el temor, es que el temor se debe de enfrentar. Una de las historias de mi niñez muy marcadas es que de niño yo dormía en una habitación donde había muchas cosas de mi padre, había herramientas, había de esas cosas que se ponían para la lluvia. Y yo recuerdo de niño en la noche mirar sombras en mi cuarto, mirar bultos que estaban por ahí escondidos en las esquinas de mi habitación. Y llegó el momento en que yo no quise vivir en ese estado de miedo, de pánico, y llegó un tiempo que yo tuve que levantarme de mi cama con todo y temor, con todo y miedo, ir y mover aquello que yo pensaba que era una persona que estaba dentro de mi habitación, y resulta que no, que era una chamarra, era un abrigo que estaba ahí colgado. Entonces cuando yo enfrentaba esos temores, bueno, esos temores se tenían que ir lejos. Entonces, si esos temores están siendo generados por algo imaginario, por algo irreal en nuestra vida, en tu vida, si es algo que no tiene ni siquiera un sentido lógico, bueno, yo te reto, yo te animo para que tú te pongas de pie, te pares firme y enfrentes esos miedos, esos temores que te están agobiando. Ahora, por otro lado, si esos temores y esos miedos están siendo generados porque tú reconoces que te has alejado de Dios, bueno, pues manos a la obra. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de regresar, es tiempo de buscar ese lugar que tú tienes en la presencia de Dios. Créeme que cuando tú estés cerca de Dios, todos tus temores se van a esfumar, todos tus temores se van a ir, porque esa es la promesa de nuestro Dios. ¿Sabe? El apóstol Juan nos da una clave para vencer los temores. Dice en 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es la palabra clave aquí? El amor de Dios. Cuando tú recuerdas cuánto Dios te ama a ti, cuando yo recuerdo cuánto Dios me ama a mí, eso me hace echar fuera mis temores. El amor de Dios es una herramienta, es una arma con la cual yo puedo echar fuera todos mis temores. Si Él me ama, Él va a estar conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede venir a separarme de ese amor que Dios me ha mostrado a través de Cristo Jesús? Dice Pablo, ni la muerte ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El autor de la carta a los Hebreos también nos da otra clave para enfrentar el temor. Y dice en el capítulo 2, versículo 14 y 15, hablando de Jesús, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Que una de las herramientas, de las armas más engañosas del enemigo es que él viene a sembrar miedo en nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el miedo nos hace correr de Dios.
Tristemente, el ser humano cuando siente miedo, en lugar de correr hacia Dios, el ser humano huye de Dios. Eso nos lo heredó, Adán, desde que él huyó al sentir miedo. Pero si nosotros entendemos esto, que Cristo vino y por medio de la muerte, Él anuló la muerte, Él vino a quitar ese temor, a arrebatarle al enemigo el imperio de la muerte. En dicho de otras palabras, el enemigo te decía, si no me sirves te mato, si no haces esto te mato, si no caminas en esta dirección te mato. Y ahora cuando estamos en Cristo y oímos esa voz del diablo, decimos, pues si me matas me haces un favor porque voy a estar más cerca de Dios. Así que por medio de la muerte de Cristo se vino a anular el poder de la muerte. Ahora usted y yo no tenemos que tenerle temor ni a la muerte, porque para los que están en Cristo Jesús, la muerte significa estar más cerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendas palabras de un hombre de Dios. Las dijo porque él sabía que estar en este mundo representaba estar en cierta manera lejos de Dios. Pero el abandonar esta carne, el abandonar este mundo, implica estar cerca de Dios. Dice Pablo, por un lado quiero estar aquí, dice, pero mi alma, mi corazón anhela estar en el lugar que Dios quiere tenerme por la eternidad. La última palabra que yo quiero compartirle es, para vencer el temor, es lo que dice el Salmo 56, versículo 3. Esta palabra dada por el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. A veces creemos que una persona valiente es aquella que no siente temor, que no siente miedo. El rey David, el salmista David, era un hombre muy valiente. Yo lo puedo ver desde joven cuando enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Yo no creo que no haya sentido temor, yo no creo que no le haya tenido a lo mejor un poquito de miedo a aquel gigantón, pero él, más grande que su temor, era su confianza en Dios. Y él con toda esa valentía, echando todos sus temores por el suelo, él pudo enfrentar a aquel gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que en el día que venga el temor, ese es el día en que tenemos que confiar en Dios. Yo no te estoy diciendo que como creyente, como cristiano, como siervo de Dios, no te va a visitar el temor. El temor es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Pero en el día que te visite el temor, tú debes de correr a los pies del Maestro. Tú debes de llevar ese temor y refugiarte en el lugar más seguro, ahí en la presencia de nuestro buen Salvador. Quisiera concluir esta pequeña reflexión y me gustaría preguntarte, ¿qué está generando temor en tu vida? ¿Qué es lo que genera esa situación de desconfianza, esa situación de inestabilidad en ti? ¿Serán situaciones normales de la vida? ¿Será que tú has abandonado, que hemos abandonado ese estado de paz en el que Dios quiere tenernos? ¿Será que hemos ido descendiendo de la paz a la preocupación, a la ansiedad, a la angustia, y ahora estamos envueltos en una situación de miedo, de pánico, de temor? Yo te invito para que tú regreses a esa posición, a ese estado de paz en el cual Dios te quiere tener. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Las aflicciones, los sufrimientos son parte de nuestra humanidad. Pero Jesús dijo, tú no tienes que permanecer ahí. Dice, porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido para que nosotros podamos vencer también y podamos encontrar esa paz que Jesús nos ofrece. ¿Sabe usted que Dios no quiere que vivamos en ese temor? En lugar de eso, el Señor nos ofrece su perfecto amor para que podamos echar fuera todos nuestros temores, todos esos temores que tienen como fin alejarnos de Dios, que tienen como fin dañar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales. Dios dice, llénate de mi amor y echa fuera todos esos temores. El temor más grande que el ser humano puede enfrentar es el temor a que se acabe todo. Pero Jesús dice que Él venció a la muerte para que usted y yo no tengamos temor, ni siquiera a la muerte. Llénate de Dios.
Llena tu vida con ese amor que Él te ofrece, para que tengas el poder de vencer todo temor que venga a tu vida. Sabes, hoy más que nunca nuestra familia nos necesita. Hoy más que nunca tenemos que acercarnos a nuestros niños y infundirles esa paz que viene de parte de Dios. Pero si yo como padre, en lugar de sentir esa paz, estoy siendo atormentado con temor, estoy siendo atormentado con angustia, entonces ¿cómo voy a transmitirle esa paz a las personas que me rodean? Es tiempo de luchar, es tiempo de vencer nuestros miedos. Permíteme en esta tarde hacer una oración por ti. Yo quiero pedirle al Señor que te llene con esa paz, que te llene con ese amor y que Él haga huir todo temor de tu vida. Eres una persona, si eres una persona que cree en Dios, con más razón, tú tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está mirando, que está escuchando, Señor, esta palabra de parte tuya. Señor, ayúdanos, Padre, porque los tiempos que estamos viviendo ciertamente son inciertos. Ciertamente, Señor, nos generan inseguridad, nos generan temor, nos generan miedo y en algunas ocasiones hay personas que se llenan de pánico, de terror, Señor, de pensar en lo que pudiera terminar todo esto que estamos viviendo. Pero hoy tu palabra nos dice, Señor, que es tiempo de vencer. Cuando viene el temor, como dijo el salmista David, cuando viene el temor, entonces yo en ti confío, Señor. Es tiempo de que con tu perfecto amor, Señor, hagamos huir todos los miedos, todos los temores que están invadiendo nuestras vidas, Señor. Padre, perdónanos si hemos dejado ese estado de paz en el cual, Señor, tú quieres que estemos. Perdónanos, Señor, si nos hemos angustiado, nos hemos preocupado de más, sabiendo, Señor, que eso es una falta de fe, es una falta de confianza en ti. Ahora, Señor, queremos pedirte, Padre, que nos perdones si hay algo que nos está separando de ti, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, algún pecado que nos separa de tu presencia, y si eso está generando miedo y temor en nuestras vidas, Señor, perdónanos y permite que nos acerquemos, Señor, confiadamente a tu presencia para que todo temor se vaya de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada uno de tus hijos, de tus hijas, oro por cada uno de tus siervos, tus pastores, Señor, para que tú hagas huir el temor, Señor. Ya no queremos ser esclavos de ese temor que nos paraliza, no queremos ser esclavos de ese temor que nos hace alejarnos de ti, Señor. Queremos sentir un temor reverente, pero solamente por ti. Si hay alguien a quien tenemos que tenerle miedo, Señor, que sea a ti, como dice tu palabra en Isaías capítulo 8, que tú seas nuestro temor, Señor, que a ti sea nuestro miedo, Señor, pero que no le tengamos miedo a nadie más, ni a nada más, Señor, porque estamos convencidos que no hay nada, que no hay nadie que pueda separarnos de tu perfecto amor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Le mando un caluroso saludo, le mando un abrazo fuerte a todos mis consiervos, todos mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía en México. Reciba un saludo para usted y su familia y le animamos a seguir adelante en el camino de Dios. Esto que estamos viviendo pronto pasará. Estaremos juntos nuevamente. El Señor le bendiga. El Señor sea con usted.